Si no conoces las hojas de cálculo ni las posibilidades que te puede ofrecer, este video es para ti. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Tulio Ortiz y hoy les traigo otro video para este canal en donde el objetivo es aportar valor a todos ustedes que trabajan duro para crecer día con día. Este video, que le vamos a llamar tutorial de cómo utilizar un hoja de cálculo, me lo pidieron hace poco, pero es importante porque para un próximo video tengo como objetivo mostrarles cómo hacer un presupuesto en una hoja de cálculo. Así que este video va a ser la base para todo eso. Lo que vamos a ver en este video es qué es una hoja de cálculo, para qué se utiliza y cómo se utiliza. Y esto lo vamos a hacer a través de dos ejemplos. Un primer ejemplo muy sencillito para esas personas que realmente nunca han ocupado una hoja de cálculo, y un segundo un poco más avanzado en donde les voy a mostrar cómo hacer una gráfica. En un video anterior que va a aparecer por ahí, pero que también voy a dejar en descripción, mostré una gráfica de cómo el ahorro evoluciona en función del tiempo. Así que aquí vamos a ver cómo hice ese gráfico. Si les interesa, vamos a empezar. Uno de los pioneros en la hoja de cálculo fue un programa que se llama VisiCalc, que fue un programa que fue hecho para el Apple II y salió en 1979. A este programa VisiCalc se le considera como el killer app del Apple II. Quiere decir que gran parte del éxito del Apple II se le atribuye a este programa y es considerado como un programa que revolucionó la informática porque hizo que el concepto de una computadora pasara de un hobby a una poderosa herramienta de negocio. Hoy en día el programa de hoja de cálculo más utilizado es Excel, que junto con el editor de texto Word y con el programa de presentaciones PowerPoint forman los tres pilares del pack Office de Microsoft. Pero ¿qué es una hoja de cálculo? Una hoja de cálculo, que en inglés se le dice spreadsheet, se le puede considerar como una carpeta virtual en donde se pueden poner varias hojas, que estas son las que se les llaman hojas de cálculo. Cada hoja está organizada de forma tabular. Quiere decir que está formada por columnas nombradas con letras y líneas que lleva cada una su propio número en orden. Cada elemento está formado por un cruce entre una columna y una línea, y a esto se le conoce como célula. Y lo que es muy importante retener es que en este tipo de programas una célula está referenciada por la letra de su columna y el número de su línea. Y esto es bien importante para cuando queramos hacer operaciones matemáticas con los datos que estén en la célula. Cada célula puede contener tres tipos de información: texto, quiere decir letras, números o fórmulas. En su forma más básica, la función de una hoja de cálculo es, como su nombre le indica, para guardar información con la posibilidad de hacer operaciones matemáticas en ella. Y estas operaciones pueden ser tan básicas como lo que podemos hacer con una calculadora, o hasta funciones mucho más avanzadas como funciones estadísticas, temporales, de filtraje y muchas otras. Y esta pluralidad de funciones hace que este tipo de programas sea muy versátil. Así que podemos utilizarlo, como lo decía, como una calculadora, pero también nos da la posibilidad de poder trabajar con fechas, lo que hace posible utilizarlo como calendarios, que pueden ser dinámicos, o por ejemplo para hacer plannings. Nos permite almacenar información tipo base de datos y nos provee muchas funciones para poder hacer la gestión de este tipo de bases de datos. Podemos filtrar, podemos ordenar, podemos buscar, etcétera, etcétera. Así que, por ejemplo, podemos llevar un inventario en un almacén en donde ponemos el objeto, la cantidad que hay en el almacén y todas las otras informaciones que sean necesarias. Y para mi vida personal lo ocupo para hacer muchos de mis seguimientos. Como lo digo seguido en mis videos, el seguimiento de una actividad que queremos hacer progresar es indispensable. Así que lo ocupo para llevar mi presupuesto, llevo en tiempo real el seguimiento de mis inversiones en la bolsa, hago el seguimiento de mis entrenamientos. Por ejemplo, hace poco empecé a aprender a escribir rápido en el teclado y ahí llevaba toda mi progresión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, estos solo son algunos ejemplos y estoy seguro que cualquier persona puede encontrar alguna utilidad a este tipo de programas. Antes de pasar a los ejemplos, me gustaría simplemente responder a la pregunta: ¿por qué recomiendo Google Sheets? Google Sheets es una alternativa gratuita a Excel. Desde un punto de vista básico, de funcionalidades básicas, es un clon de Excel. Así que la mayor parte de las nociones que les voy a mostrar aquí se pueden calcar
casi directamente en Excel o viceversa. Lo que se hace en Excel se puede calcar casi directamente en Google Sheets. Pero vamos a ver cuáles son las etapas necesarias para poder abrir un archivo de Google Sheets. La primera etapa es que si no tenemos una, hay que abrir una cuenta Google. Esto es completamente gratuito y aparte nos brinda también de manera gratuita 15 GB de espacio en el cloud. Y para todos los alérgicos de Google Sheets que les interesaría ver cómo se hace en Excel, pues solo tienen que decirlo en los comentarios, y si veo que hay un real interés, haré un video dedicado especialmente a Excel. Y aprovecho para mencionar un pequeño inconveniente de utilizar Google Sheets, y es que para usarlo necesitamos estar conectados a internet. Pero bueno, en nuestro mundo de hoy, que cada vez estamos más y más conectados, esto se vuelve cada vez un menor problema. Así que llegamos al momento que se le puede llamar realmente tutorial. Y les voy a mostrar a través de mi pantalla cómo se abre una hoja Google Sheets y los dos ejemplos que les prometí al principio. Lo primero es que cuando estamos en cualquier aplicación Google, encontramos aquí una lista de puntos. Cuando hacemos clic, aparecen todas las aplicaciones Google que tenemos acceso con nuestra cuenta. Si bajamos, aquí está hojas de cálculo. Se puede abrir un archivo a través de aquí, pero a mí lo que se me hace más práctico y lo que les voy a mostrar es ir directamente al Drive. Una vez que estamos en la página de inicio del Google Drive, lo que vamos a hacer es crear una hoja Google Sheets que va a aparecer aquí en la página de inicio del Google Drive. Para eso vamos al signo más que dice nuevo y abrimos hoja de cálculo. Esto nos lleva a una hoja Google Sheets. Lo primero que les aconsejo, no es obligatorio, pero se los aconsejo, es cambiar el nombre del archivo. Y para eso tenemos que hacer clic aquí donde dice hoja de cálculo sin título y ponemos el título que más nos convenga. Si vieron aquí, apareció una notificación que decía guardando. Los archivos Google Sheets se guardan automáticamente y trabaja con algo que se llama versiones. Quiere decir que si hacemos algunos errores, podemos volver a versiones anteriores donde no habíamos hecho el error. Y como les dije, esta hoja de cálculo va a aparecer en la página inicial de Google Drive y de aquí ya se podrá desplazar a la carpeta que más nos convenga. Una vez que ya abrimos esta página, podemos pasar al primer ejemplo, que es el ejemplo básico. Aquí les voy a mostrar muy rápido la interfaz y cómo usarlo como calculadora, quiere decir para hacer operaciones matemáticas básicas. Lo primero que les quiero mostrar es aquí abajo, dice hoja 1. Esta es la hoja en la que estamos, en la hoja de cálculo. Si queremos añadir otras hojas, hacemos clic en el botón más que está aquí abajo y podemos poner varias hojas en la carpeta. Esto es una carpeta con varias hojas, lo que decía al principio, carpeta virtual y hojas virtuales. De manera muy similar a lo que se hace en el Pack Office, aquí arriba vamos a tener todas las opciones con algunos atajos que van a aparecer aquí, que nos permiten formatear un poco las diferentes entradas. Como les decía, podemos observar la forma tabular con columnas con letras y las líneas con números. Y cuando nos ponemos en las diferentes células, aparece aquí la referencia de la célula, que es, como decía, el cruce de una columna y de una línea. También podemos movernos con las flechas del teclado. Y para llenar una célula es tan simple como escribir con el teclado la información que queremos. Esto es muy importante y no saben la cantidad de veces que tuve errores en mis programas por culpa de esto. Para saber si estamos utilizando una célula con números o con texto, tenemos simplemente que ver la alineación natural de los datos que aparecen. Si ven, todos los números aparecen alineados a la derecha y todo el texto aparece alineado a la izquierda. De esta manera podemos reconocer rápidamente de qué tipo de información es. Y como les decía, el tercer tipo de información es las fórmulas. Así que, por ejemplo, si queremos hacer la multiplicación de esos tres números, tenemos que hacerlo con una ecuación. Y para eso, esto es otro concepto muy importante, es que tenemos que utilizar el signo igual al inicio de la célula. De esta manera,
el programa entiende que estamos trabajando con una fórmula. Si ven, de manera automática me propone hacer la suma de las 3 células que están arriba de ella. Si queremos hacer la multiplicación célula por célula, lo que podemos hacer es hacer clic en la primera célula, escribir asterisco, porque esta es la manera en que le decimos a Google Sheets que queremos hacer una multiplicación. Clicamos en la segunda célula, asterisco y tercera. Cuando apretamos Enter, nos da el resultado de nuestra multiplicación. Y si ven, en esta parte está la información de la fórmula que escribimos. Ahora imaginemos que solo queremos hacer la suma de los últimos 2 datos, que son la célula C4 y la C5. También lo podemos hacer directamente escribiendo la fórmula en la célula. Escribimos igual, muy importante, C4 más C5. Si ven, indica directamente cuáles son las células en cuestión y cuando aplicamos entrar nos da 42, que es la suma de 13 más 29. Y otro concepto que les quería mostrar en este ejemplo es, imagínense que queremos desplazar esta información. Para eso la seleccionamos, para seleccionarla simplemente hacemos clic y desplazamos el ratón. Y si nos colocamos en la parte exterior nos aparece una manita. Esto quiere decir que si clicamos aquí podemos desplazar esta información. Cuando liberamos el clic, toda la información cambió de lugar. Pero ¿qué pasa? Los números en donde utilizamos fórmulas no cambiaron. Si hacemos clic en la célula, vemos que la referencia cambió directamente. Habíamos escrito con C y ahora están en la F. Y aquí también F4 más F5. Yo recuerdo que cuando empecé a aprender a utilizar este tipo de cosas se me hacía impresionante. Espero que también a algunos de ustedes les sea tan interesante como a mí en la época cuando empecé a aprender. Y para terminar este ejemplo, solo quería mostrar qué es lo que pasa si queremos multiplicar un texto con un número o hacer cualquier tipo de operación. Si hacemos clic en el primer nombre y hacemos multiplicar por el número, me va a dar un error. Si dejamos el ratón encima de la célula, va a explicar que la función multiplicar, que es el hecho de poner el asterisco, no acepta texto como entrada. Y esa es una manera para también corregir los errores que podemos ir haciendo. Yo sé que esto puede llegar a ser mucha información, sobre todo para las personas que nunca han utilizado este tipo de herramientas informáticas, así que no duden en poner sus dudas y preguntas en los comentarios y con mucho gusto trataré de ayudarles. El segundo ejemplo es, vamos a ver cómo hice esta gráfica, como les decía, de mi video anterior. Y les voy a mostrar paso a paso cómo yo lo hice. Lo primero que hice es crear aquí un ahorro mensual, que puse 500 como ejemplo, y ahorro anual es este número multiplicado simplemente por 12. Y esto me da $6,000 anuales. Si queremos que se conviertan en dólares, simplemente apretamos aquí, formatear como moneda, y me lo va a poner como dólar. Si queremos quitar los puntos decimales, aquí hay opciones, atajos que nos permiten hacerlo. Lo que quiero hacer es que voy a hacer 4 columnas. Una primera columna va a llevar los años, en otra columna va a llevar el ahorro y en las otras dos va a llevar la inversión con diferentes tasas de interés a 4% y a 8%. Así que ya tengo mis 4 columnas y aquí simplemente me falta poner mi información sobre el interés. Y para hacer porcentajes, la manera más fácil es que selecciono mis células en donde quiero que sea porcentaje, escribo formatear como porcentaje y aquí pongo 4, me lo pone automáticamente por ciento y 8%. Muy bien, ya tenemos todo listo, así que ya vamos a empezar a llenar las columnas. Lo primero es llenar la columna año. Tenemos que hacer una columna que va desde 0 hasta 50.
Así que empezamos 0, 1, 2, 3 y así hasta 50. Simplemente de una manera más rápida. Si ven, empezamos a hacer una secuencia. Si seleccionamos las diferentes células de la secuencia, aparece aquí un cuadrado y nuestro ratón cambia de forma. Si apretamos y tiramos, ven, nos crea directamente la continuación de la secuencia que iniciamos. Me pasé un poquito, así que voy a borrar los números que sobraron. Simplemente seleccioné y apreté sobre suprimir en Delete. Ahora ya podemos empezar a llenar la columna del ahorro. Para esto simplemente necesitamos multiplicar nuestro año por el 6000 del ahorro anual. Así que si lo hacemos, año por 6000 nos da 0. Si jalamos a la segunda célula, va a ser 6000, 12000 y así va a continuar. Podemos, como con los años, jalar esta selección hasta abajo o podemos hacer doble clic y se llena automáticamente. Lo voy a borrar para mostrarles algo. ¿Qué pasaría si hiciéramos este tipo de operación, pero en la fórmula, en lugar de haber escrito 6000, hubieras dado clic en esta célula? Selecciono la misma célula del año multiplicado por 6000. Todavía me da 0, 0, 0 y no me da el buen resultado. Hay errores. ¿Qué es lo que pasó? Que en esta primera célula está bien el año A9 multiplicado por B3. B3 es mi célula del ahorro. El problema es que la segunda línea ya no es B3, es B4. Y esto lo quise mostrar por un concepto que es muy importante, que es cómo fijar las células en las fórmulas. Y esto se hace por medio del signo dólar en el nombre de la célula. Por ejemplo, vuelvo a hacer clic en el año multiplicado por ahorro anual. Ahora si aprieto F4, ven, aparecen signos de dólares en la letra y en el número de la célula. Y esto lo que le dice a la hoja de cálculo es que esa célula no tiene que hacerla variar si hacemos un relleno automático, que es lo que estábamos haciendo con el año y lo que acabamos de hacer con el ahorro. Y esto hace que si hacemos el relleno automático, ahora no hay error, porque en las diferentes células se queda fijo el B3 y lo único que varía es el A12, que es una célula libre. Esto es importantísimo para las hojas de cálculo y hay que aprender a saber la diferencia entre una célula libre y una célula fija. Y esto se hace a través de los signos de dólar en el nombre de las células. Simplemente termino para llenar mi ahorro. Y muy interesante, en esta vez copió el formato que teníamos aquí y vamos a terminar llenando las columnas relacionadas con las inversiones a diferentes tasas de interés. Vamos a llenar la columna de la inversión a 4%. La fórmula es la siguiente. Vamos a sumar a lo que teníamos acumulado del año anterior, el interés de lo que teníamos acumulado, que es simplemente el acumulado por el interés, y sumado al ahorro anual. Como en el caso anterior, si hago el relleno automático, esto no va a funcionar, porque cada vez que me desplazo en las células, va a cambiar el interés y el ahorro anual. Si ven, si hago doble clic en la ecuación que acabamos de llenar, va a seleccionar directamente las células correctas de ahorro y de interés. Si hago doble clic en la otra, desplazó estas dos células y así sucesivamente. Para corregirlo, tengo que venir a fijar el ahorro
como lo había mostrado, apretando F4 para poner signos de dólares y el interés, pero esta vez solamente voy a fijar la línea y esto lo van a entender justo después. Borro esto y si hago el autorrelleno, esta vez me da los buenos valores. Y para entender por qué solo dejé la línea del interés, es porque si hacemos un relleno automático hacia la derecha, fíjense lo que pasó, entendió automáticamente que el C tiene que desplazarlo cuando me desplaza a la derecha, entonces cambia la célula de B a C y cae en el buen interés que queríamos. Así que de esta manera las columnas ya están completas. Simplemente falta hacer el gráfico. Para hacer el gráfico selecciono toda mi zona en donde hay datos, hago insertar, gráfico y ya está, nuestro gráfico ya está hecho. Y con esto llegamos al final del tutorial. Espero que haya gente que le haya podido servir esta información. No duden en poner sus dudas o comentarios aquí abajo y no duden en suscribirse y dar un like, ya que esto me permitirá proponerles más y más contenido. Que estén muy bien y nos vemos en otro video.